emisión más de Lolticias. Esta semana hablaremos de cómo los servicios públicos han sido afectados por la pandemia que hemos estado afrontando estos últimos meses. Abarcaremos temas tales como la electricidad, el agua potable y los medios de transporte. Para comenzar la nota comenzaremos a hablar de estos últimos, particularmente de los colectivos. Las empresas frente a la pandemia han estado llevando a cabo ciertos protocolos, tales como que el chofer tiene que estar encerrado en una cabina en la cual las paredes están hechas de nylon que recubren su área de trabajo. Esto para reducir el contacto con los pasajeros y así disminuir el riesgo de contagio. Seguido a esto, los asientos más cercanos al conductor también están bloqueados. Esto también para reducir el riesgo de contagios. Al igual como estos asientos, tantos otros también no están permitidos, a fin de respetar un poco la distancia social. Además, cada cierta cantidad de tiempo el colectivo es vaciado y desinfectado por especialistas. A continuación les dejo unas imágenes de cómo se encuentran los colectivos hoy día. En cuanto a las personas que usan el transporte público, se estima que un 42% utiliza el colectivo, de los cuales establecen que el colectivo es el medio más riesgoso en cuanto a contagio se refiere y por tanto han estado optando por otras opciones a la hora de llegar a su destino, incluso recorriendo todas las distancias a pie. Continuando con las personas que sí utilizan el medio de transporte, pese a los intentos de las empresas de disminuir los contagios, se ven que algunas personas todavía no entienden la gravedad de la situación y se siguen quejando del tema, tal como es el reclamo ante la línea 511, la cual conectaba una decena de barrios con el centro de Mar del Plata. El reclamo parte de que, como ya establecí, el protocolo permite una cierta cantidad de personas sentadas y no paradas. Por tanto, está forzando a las personas que no entran en un primer colectivo a esperar un segundo colectivo y por tanto llegan tarde a sus destinos, de manera que se están quejando del tema. A continuación hablará mi compañero Franco con cómo la electricidad ha estado siendo afectada debido a la pandemia. Antes de hablar sobre cómo la pandemia afectó a los servicios de la electricidad, me gustaría abrir un paréntesis y decir que nos enfrentamos a un momento excepcional en la historia de estos últimos 100 años, debido a que no se parece a la crisis asiática de 1997 ni a la subprime del 2008, por lo que las soluciones deben ser excepcionales. Ahora sí con mi tema, la electricidad fue siempre un servicio esencial, pero la emergencia sanitaria global y las imágenes que vemos a diario estas últimas semanas nos dan a entender lo importante y crucial que puede llegar a ser este servicio. Por ejemplo, el equipamiento en hospitales, la gente teletrabajando, comprando, vendiendo, impartiendo o recibiendo educación en sus casas serían simplemente imposibles sin este suministro. Por ello, los gobiernos y las empresas del sector, esta debe ser una total prioridad. Bueno, ahora doy por terminado mi tema y el siguiente en dar será Valentín Romero con el tema del agua potable. Con el contexto mundial actual, el agua potable es un recurso que es indispensable en su saneamiento. Por esa razón, Obras Sanitarias realiza monitoreos en las redes de agua marplatense, no solo por su uso para consumo, sino por el necesario y continuo lavado de manos sugerido como una de las herramientas para enfrentar el coronavirus. Como también es indispensable su distribución, Obras Sanitarias puso en acción un plan de trabajo que está ocupado por el personal de conducción y un equipo de 50 puestos de teletrabajo, que tiende concretamente a garantizar la prestación de agua, cloacas y mantenimiento pluvial para los vecinos. El licenciado Marcelo Escaliola, al frente de la Gerencia de Calidad de Obras Sanitarias, declaró que Argentina se ha puesto en contacto con otros operadores sanitarios de otros países para intercambiar experiencias y proyectar acciones orientadas a la salud de la población. También mencionó que todos consideran que el agua es la única vacuna con la que contamos, por interpretarlo de alguna manera. A continuación continuará mi compañero Ian, que va a hablar sobre los desagües cloacales.
Voy a hablar de un tema que quizás no parezca que se vea muy afectado por el COVID-19, los desagües cloacales. En Mar del Plata, el sistema está compuesto por redes colectoras domiciliarias que conectan los efluentes cloacales a través de las conexiones respectivas, transportándolas por 4 cloacas máximas existentes en la ciudad, y cuyos diámetros van desde los 1200, los 1700 y 2300 milímetros respectivamente. Este elaborado sistema a la hora de combatir el virus se convirtió en una gran herramienta de ayuda para la detección temprana del corona. Ya desde China los especialistas descubrieron que las heces pueden contener ARN del COVID, incluso de personas asintomáticas. Inmediatamente, gobiernos de otros países como Holanda y Reino Unido empezaron a analizar los residuos, y lo mismo ocurrió aquí en Mar del Plata, donde el Instituto Nacional de Epidemiología colaboró con obras sanitarias para llevar a cabo una investigación que nos permitió ir previendo el crecimiento del COVID en la ciudad. En definitiva, se trata de un gran compromiso que hoy los trabajadores sanitaristas evidencian a través de su arduo trabajo con el servicio ante una nueva pandemia mundial, haciendo especial hincapié en la prestación ininterrumpida de los servicios de agua corriente, desagües cloacales y sistema pluvial. Para finalizar con esta presentación, procedo a pasarle la palabra a mi compañero Fausto. En esta pandemia se produjo una disminución del 35% de la recolección de residuos urbanos en Mar del Plata. Esto es debido a la disminución de la dinámica de la economía y porque no hay flujo de personas que vienen de otro lado. En cuanto a los trabajadores, estos no se encuentran en contacto directo con los residuos, ya que el balance, pesaje y el control de la basura se hace a distancia. Además de esto, los trabajadores cuentan con todas las medidas de protección, como puede ser la cofia, los guantes, las antiparras y el barbijo. En cuanto a las plantas de reciclaje, estas tuvieron que suspender su actividad debido a una nueva reglamentación que aclara que no es conveniente la manipulación de residuos urbanos. La pandemia del COVID-19 en Argentina ha obligado al gobierno nacional a decretar el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país y la suspensión de las clases presenciales por un tiempo indefinido. Como resultado de la suspensión, se estima que más de 10 millones y medio de estudiantes del nivel inicial, primario y secundario se vieron afectados por estas medidas. Por esto mismo, el Estado decidió plantear 5 desafíos con 5 respuestas para que la educación pueda seguir funcionando a pesar de la situación actual. Desafío 1. ¿Cómo redefinir los proyectos institucionales? El primer punto a considerar es que no se trata de una situación estable, por lo que comprende diferentes fases. Prevención. Cómo reducir el impacto de la crisis en la comunidad educativa. Mitigación. Acciones para evitar el impacto negativo de la crisis. Preparación. El desarrollo de capacidades para prever, responder y recuperarse de la crisis. Respuesta. Acciones para reducir el impacto de la crisis. Recuperación. Acciones para dar la vuelta a la normalidad de la población. Las líneas de acción son: conocer el estado de situaciones de la comunidad educativa, las necesidades socioeconómicas de las familias y en el equipo escolar cuestiones de infraestructura. Repriorizar objetivos, tanto a nivel pedagógicos como sociocomunicatorios, para mantener la educación más allá de la presencialidad. Diseñar un plan de acción para las emergencias, apoyados en los equipos docentes para continuar el proceso pedagógico. Organizar nuevas rutinas, como comunicar las normativas y las recomendaciones de las administraciones educativas. Enfatizar en la importancia de la comunicación en todos sus aspectos y emplear los medios adecuados según cada circunstancia. Desafío 2. ¿Cómo capitalizar la potencia de los diferentes sectores? Desde el lugar de la dirección se requiere prestar atención a la relación entre las escuelas y las familias y al vínculo entre docentes y familias. Esta emergencia educativa tiene justamente la particularidad de que las tareas pedagógicas se trasladan a los hogares de las y los estudiantes y debe resolverse con los recursos que las familias puedan proveer. Además de las desigualdades en las condiciones de cada hogar, hay que considerar otros límites más allá de los materiales. Las familias que están comprometidas con la educación de sus hijas e hijos en estas circunstancias necesitan mucha orientación para evitar la frustración y que no se sientan abrumadas por una tarea para la que no se prepararon. Es preciso que conozcan diferentes modos de acompañamiento, no solo explicar temas o ayudar a resolver tareas directamente, sino por ejemplo en tener un tiempo y espacio para hacerlas, leer y escuchar los trabajos y de sostener la comunicación. También es importante que haya una participación de parte de las y los estudiantes. Para ayudar a los estudiantes se cuenta con equipos de trabajo, centros de estudiantes, mapas de actores clave de la comunidad, canales de comunicación entre docentes y familias y asociaciones de familias. Y por último, también se cuenta con líneas de acción, que son las siguientes:
actualizar los datos del mapa de actores con los que cuenta la escuela, redactar lineamientos para la comunicación entre docentes y familias, abrir espacios y favorecer la participación de las y los estudiantes, incorporar en las consignas orientaciones para las familias y abrir espacios para las cooperadoras. Desafío número 3. ¿Qué, cómo, cuándo y a quién comunicar las diferentes decisiones y líneas de trabajo? En esta emergencia, el día a día nos encuentra en medio de múltiples decisiones que impactan sobre las tareas de docentes, estudiantes y familias. Por un lado, es fundamental comunicar a los estudiantes la nueva organización escolar. Al mismo tiempo, hay que mantenerse en contacto permanente con la supervisión y otras escuelas del territorio. Queda claro que los medios de comunicación deben elegirse según destinatarios, objetivos y limitaciones tecnológicas. ¿Con qué contamos hoy? La gran mayoría de las instituciones educativas cuenta con listas de correo electrónico, circuitos de comunicación entre equipos directivos y docentes, docentes entre sí y docentes y familias, canales oficiales de información a nivel municipal, provincial y nacional. Líneas de acción. Realizar un mapeo de condiciones de acceso y conectividad. Establecer puntos focales de comunicación. Tener en cuenta la urgencia o no de reacción, temas y actores. Manejar el tono y el estilo de la comunicación. Iniciarlas con preguntas interesándose por la situación de los destinatarios, ser positivos. Apelar a los diferentes formatos que habilita la tecnología. Se apunta a usar la más adecuada según fines y destinatarios. Envío de audios, videos, etc. No todo debe ser digital. ¿Cómo favorecer y acompañar el trabajo de los equipos docentes en la coyuntura? El 81,2% de estudiantes tienen actividades escolares, un 23,4% no tuvo contacto con los docentes, el 31,3% no cuenta con devolución de tareas ya entregadas, un 18% no cuenta con servicios de internet, el 37% no tiene dispositivos en sus casas y el 76% que tiene conexión pasó más tiempo frente a las pantallas durante esta pandemia. La gestión pedagógica más notable en estos tiempos es aquella que ejercen los docentes con sus alumnos. La misma demanda decisiones claras y contenedoras por parte de los directivos, ya que no solo enseñan, sino que también acompañan emocionalmente a sus alumnos. Un punto fundamental a entender es que la enseñanza a distancia es diferente de la educación virtual. El trabajo de las escuelas en los hogares no es un proyecto de educación a distancia, sino que se trata de una situación de emergencia en donde lo único cierto es que habrá decisiones de corto plazo. Aún así, hay que destacar ciertos puntos de la educación virtual a distancia, como el uso de contenido en diferentes formatos. Hoy, algunas medidas implementadas en la enseñanza son los proyectos institucionales, los equipos de docentes, la planificación de inicio de año, las recomendaciones y el portal del Ministerio de Educación. Líneas de acción. No es un contexto oportuno para experimentar cambios. Utilizar tecnologías amigas, organizar redes y agilizar las existentes, planificar reuniones virtuales, capitalizar la presencia de perfiles especializados y proporcionar fuentes varias de contenidos. Desafío 5. ¿Cuál es el rol de las tecnologías para seguir educando en la emergencia? La tecnología ocupa un espacio central en la redefinición de acciones a nivel institucional en el marco de la emergencia actual. A la hora de pensar en estrategias hay que contar con los modos reales de apropiación por parte de los diferentes actores sociales, el acceso a una conexión de calidad como a dispositivos al alcance de los estudiantes y finalmente recordar que un buen nivel de conectividad nos garantiza un aprendizaje significativo. El uso de la tecnología es importante además para que el equipo directivo pueda seguir haciendo funcionar la gestión administrativa de la institución a nivel externo e interno. Para poner un ejemplo de brechas de acceso y el uso de las tecnologías, en el nivel primario 1 de cada 5 estudiantes no cuenta con acceso a Internet. Las líneas de acción a implementar son identificar las innovaciones tecnológicas u organizacionales que ya estén incorporadas a la vida institucional. El correo electrónico, grupos de este y o WhatsApp son grandes herramientas. Orientar en el diseño de propuestas sin la necesidad de computadoras y o conexión a Internet. Capitalizar los grupos de WhatsApp. Planificar con detenimiento la incorporación de nuevas tecnologías, por ejemplo videollamadas. Y evitar la sobrecarga de redes teniendo en cuenta los horarios y días de la semana. Nosotros vamos a hablar sobre cómo la pandemia ha afectado al ámbito de la salud. Esta ha sometido a una gran exigencia a los sistemas de salud pública de todo el mundo y ha puesto de manifiesto las deficiencias de la atención de la salud de las poblaciones desatendidas y vulnerables. En el contexto de los determinantes sociales de la salud, es fundamental centrarse en la preparación del sistema para proteger la misma de toda la sociedad. Frente a las viejas amenazas, por ejemplo la reaparición del sarampión, las nuevas tecnologías perturbadoras como ejemplo los cigarrillos electrónicos,
los mayores desafíos, por ejemplo, los microorganismos resistentes a los medicamentos, y las nuevas amenazas, como la pandemia actual, el cambio climático, la politización de la información y la desinformación sobre la salud. Nuestros sistemas de salud deben ser sólidos y resilientes. Su respuesta debe incluir a quienes ahora sufren de manera desproporcionada, los pobres y los vulnerables. Las prioridades actuales de la Organización Mundial de la Salud requieren infraestructuras capaces de detectar, vigilar y responder a las emergencias sanitarias, como la del COVID-19, y a los efectos del cambio climático sobre la salud en el contexto de la misma para todos. Si se fortalecen los sistemas de salud reforzando sus competencias básicas y siguiendo las recomendaciones formuladas en materia de liderazgo, participación de los interesados, acreditación, recolección de datos y recursos de financiación, la infraestructura de atención de la salud estará mejor preparada y será más equitativa. Para garantizar la equidad en la salud en una pandemia se requiere una infraestructura de salud pública sólida y resiliente en épocas normales. En cuanto a Mar del Plata, la salud pública se ve afectada por la falta de personal e insumos. En algunos hospitales se encuentran pocas camas disponibles o no las hay para aquellos enfermos en grave estado y la cantidad de promotores es limitada. Además, los sectores más marginados son los últimos en poder acceder a un test de COVID-19 y a la atención médica. Para poder cuidarnos entre todos, hay que tomar varias precauciones como el uso de barbijo al salir, utilizar alcohol en gel o líquido para limpiar las manos y o productos que traigas de otros lugares y mantener el distanciamiento social. ¿Qué es la seguridad social? El sistema de seguridad social de la Argentina es un conjunto de beneficios dirigidos a cubrir las contingencias y necesidades de la sociedad. Los beneficios y prestaciones que forman parte de la seguridad social, así como también qué medidas tomó el Estado Nacional frente a la crisis sanitaria por el COVID-19 para poder cumplir con su objetivo principal. Son los que veremos a continuación. Para comenzar, dentro de este sistema de seguridad social tenemos el programa de salud Detectar. Esta es una iniciativa del gobierno de la ciudad y el gobierno nacional que comenzó a realizarse en Mar del Plata desde el 7 de octubre. Se trata de una búsqueda activa de personas con síntomas, su seguimiento y el testeo de contactos estrechos de los casos positivos en coronavirus. Sus objetivos son ejecutar un diagnóstico para detectar posibles casos de COVID-19, realizar hisopados e iniciar el aislamiento correspondiente, y que los vecinos puedan realizar trámites vinculados al ANSES. Ingreso familiar de emergencia. En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional dispuso este ingreso de emergencia para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías. El monto del ingreso familiar de emergencia es de 10.000 pesos y lo cobra un solo integrante del grupo familiar. Los beneficiarios de la asignación universal por hijo o de la asignación universal por embarazo también cobran este bono. En Mar del Plata están cobrando aproximadamente 117.000 personas este ingreso. Paliamiento de desempleo y empleo. Debido a la cuarentena, el 53% de la población argentina obtuvo grandes bajas en sus niveles de ingresos. Esto sucedió en el 44% de los casos debido a la falta de trabajo. Para paliar esta situación, se tomaron las siguientes medidas. En primer lugar, se aplicó el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, el cual asiste a las personas y empresas damnificadas por la crisis sanitaria mediante el pago de, dependiendo de la empresa o comercio, determinada cantidad de salarios mínimos vitales y móviles. Por otro lado, se estableció el programa Repro, muy parecido al anterior, donde el Estado Nacional se hace cargo de complementar una parte del salario mensual de las y los trabajadores de empresas cuyos ingresos por venta se ven disminuidos. Por otro lado, se ofrecieron préstamos pymes con una tasa fija del 24% anual y hasta el 30 de noviembre rige la prohibición de despidos y suspensiones sin causa justa. Por otro lado, se aplicó el seguro de desempleo, el cual brinda a los trabajadores asalariados registrados despedidos sin justa causa un pago mensual, asignaciones familiares y cobertura médica mientras dure la situación de desempleo. Jubilaciones y pensiones. Mensualmente se jubilan unas 20.000 personas y otras 15.000 solicitan la pensión por viudez o la PUAM. Así, desde el inicio de la cuarentena, unas 100.000 personas no pudieron iniciar dichos trámites. Para contrarrestar esta situación, el Estado tomó las siguientes medidas. La primera, se puso en marcha la plataforma federal del certificado digital de hechos vitales. Esto permite que millones de jubilados no deban movilizarse para obtener la fe de vida. La segunda, mediante la resolución 325/2020, ANSES oficializó un aumento del 7,5% de los jubilados.
Y por último, se creó un programa de créditos para jubilados y pensionados. El mismo, lanzado por ANSES, le otorga a las personas mencionadas anteriormente créditos de hasta 200.000 pesos en 24, 36, 48 o 60 cuotas. En Mar del Plata, durante el mes de septiembre, 793 jubilados y pensionados se beneficiaron de esta medida. Por último están los comedores. La situación alimentaria es la principal preocupación en los barrios más postergados. Es por esto que la cantidad de comedores creció un 40% en los últimos meses. Según un estudio, en Mar del Plata funcionan actualmente más de 350 comedores y merenderos, con un promedio de alimentación de 110 vecinos y vecinas por comedor. Debido a la crisis sanitaria, el Gobierno Nacional reforzó las políticas alimentarias con el fin de garantizar el acceso a la alimentación. Para esto, se otorgó asistencia alimentaria a comedores escolares y comunitarios, y se modificó de forma temporal el sistema de distribución de la tarjeta alimentaria, que ahora es entregada por correo argentino. Por otra parte, los comedores relevados registran déficits importantes entre la cantidad de alimentos que consiguen para distribuir y la cantidad de personas que concurren al comedor. La pandemia genera una amenaza grave al sector turismo. No solo resultan afectados los ingresos de los trabajadores y empresas del sector, sino también el ingreso nacional de divisas y el equilibrio de las cuentas externas. La situación parece difícil de sobrellevar en los países pequeños especializados en el sector, pero también es preocupante por la magnitud de afectados la situación de los países grandes de la región. Parece necesario instrumentar medidas para aliviar la situación del sector, coordinar acuerdos internacionales para promover una recuperación responsable de la actividad apenas lo permitan las condiciones sanitarias. Debido a que Mar del Plata es una ciudad turística, la gastronomía y el sector hotelero sufren las graves consecuencias. Sin embargo, a la hora del análisis frío y con la mirada puesta en el futuro, turísticamente Mar del Plata puede llegar a tener un auspicioso panorama, ya que se están intentando crear protocolos dignos de ser usados esta temporada. Los deportistas marplatenses también se vieron muy perjudicados por la pandemia de coronavirus. Bajo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, referencias de especialistas y de autoridades sanitarias de diferentes países y opiniones nacionales, provinciales y locales, el día 15 de marzo los diferentes clubes marplatenses cerraron las puertas de sus instituciones. Al principio, todos creíamos que era algo que solo iba a durar un par de semanas. Se comenzó a entrenar de manera online, vía Zoom, y cada uno se adaptaba al espacio de su casa, lo que en muchos casos se complicaba. Transcurría el tiempo y cuando todos nos empezamos a dar cuenta de que iba a ser un largo tiempo de cuarentena, muchos deportistas se desmotivaron totalmente y hasta dejaron de entrenar. No se parecía ni un poquito a un entrenamiento presencial. Fue muy difícil encontrar un incentivo y muchos lo hicimos imaginando el regreso al club. El tiempo fue pasando y el día 2 de julio el intendente autorizó, a modo de prueba, la vuelta a los deportes individuales. Los deportistas de equipo ya no nos sentíamos tan lejos del regreso, aunque sabíamos que todo era más complicado para nosotros. Pero a mediados de agosto, las autoridades municipales concretaron una prueba piloto que habilitaba a los clubes a realizar actividad física individual, al aire libre y sin utilización de material deportivo. El protocolo fue muy estricto, pero ya nada importaba con tal de volver a entrenar y a ver a nuestros compañeros y entrenadores. Todo dependía de cumplirlo para no dar un paso atrás con la medida tomada. Así, de a poco, cada deporte va a poder ir agregando materiales a los entrenamientos y los que son bajo techo van a poder ir dejando el aire libre. Las actividades relacionadas a la cultura, por su parte, se ven ligadas a necesitar de un público para poder recibir un sueldo. En el mes de junio, el secretario de Cultura Carlos Balmaceda había predispuesto que para el mes de septiembre ya se harían los encuentros con el público. En el transcurso de la primera reunión realizada entre el funcionario y el Observatorio Cultural de Mar del Plata, Carlos se comprometió a brindar ayuda económica y o mercadería a artistas en situación de vulnerabilidad, hecho que se contradice con las palabras de ciertos referentes de la cultura marplatense como Sebastián Echarri, presidente de UNMAR, y Carmen Domínguez, integrante de ATRA. Según palabras de Sebastián Echarri en la entrevista el 27 de septiembre, no hubo decisión política de rescate del sector y convocatorias que estuvieran acordes a la urgencia y la emergencia del sector artístico-cultural. Advirtió que las políticas culturales del municipio son insuficientes e ineficientes en su alcance global, atado también a un presupuesto para el área que ya de por sí era prácticamente nulo, incluso inferior a años anteriores. Días antes del 20 de septiembre, integrantes de ATRA ya habían advertido
acerca de la falta de respuestas concretas de Carlos Balmaceda. Esto nos deja un panorama de lo que están atravesando las personas que se sostienen mediante el arte y la complicación que presentan hoy ante las medidas contra el coronavirus llevadas a cabo por el municipio y la desatención por parte del gobierno hacia ese sector que se encuentra realizando todo tipo de obras comunitarias para poder tener comida en sus hogares. A principio de la cuarentena, las actividades sociales estaban estrictamente limitadas, siendo obligatorio permanecer en nuestras casas y no tener contacto con otras personas. Luego de varios meses se habilitó la fase 3. En ella se autorizó un horario para salir a 500 metros de nuestros domicilios y se permitió ir de compras en parejas, siempre con barbijo y a una distancia de 2 metros entre las personas. Ya en fase 4 se podían realizar varias actividades, como ir a la costa o a plazas, andar en bici, caminar o pasear por la ciudad, pero siempre cumpliendo con los protocolos. Como esto se fue de las manos y mucha gente no cumplía, los contagios aumentaron terriblemente y volvimos a la fase 3. Lamentablemente, hoy en día no se está cumpliendo como se debería. Los paseos recreativos en zonas costeras están suspendidos, pero los marplatenses incumplen con esta norma. El gobierno, por su parte, no está sancionando como tendría que hacerlo y hubo reclamos por ello. Entonces, aunque retrocedimos a fase 3, aún no se logró controlar el crecimiento del virus y una de las principales causas de esto es la desobediencia de la ciudadanía. Hoy vamos a hablar de la situación por la que está pasando nuestra ciudad, Mar del Plata, tras verse afectada por la pandemia del coronavirus o COVID-19, dos formas de llamarlo. A nosotros nos toca hablar en el contexto de transporte y telecomunicaciones, dos sectores que se vieron altamente afectados. Primero vamos a hablar del transporte. En este sector el más afectado fue el transporte público, colectivos y micros. Este es un transporte muy utilizado por las personas que no tienen acceso a transporte personales, ya sea un automóvil, moto o inclusive una bicicleta. Al principio de la pandemia, todo tipo de transporte estaba rigurosamente controlado, vigilado y limitado. Los transportes personales, como lo son un auto y una moto, tenían permitida su circulación únicamente con un permiso de circulación, el cual no todos tenían acceso, pues solo era para algunos, para los indispensables a su trabajo, por ejemplo, los médicos, policías, etc. Y luego nos encontramos con el transporte público. En este se sugería el menor uso posible y aquellos que hacían uso del mismo deberían tener un justificativo. En el caso de que mienta, el secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, aclaró en Radio Brisas que los incumplimientos dictan una sanción de 6 a 2 años de prisión. Además, los choferes de transportes públicos temían por su trabajo por más de que la Unión Tranviarios Automotor manifestara su preocupación por el futuro laboral y salarial de los choferes de colectivos frente al impacto económico de la pandemia del COVID-19 y la situación crítica en la que se encontraban algunas de las empresas. A través de un comunicado, el gremio recordó que ya en el mes de marzo, la Cámara Marplatense de Empresas de Transportes Automotor Pasajeros lo puso en conocimiento de la crisis económica por la cual están atravesando, motivo por el cual el gremio solicitó al municipio que tome intervención en el tema, no solo para el cuidado sanitario, sino también para resguardar las fuentes de trabajo, y debido a que son cientos los marplatenses que llevan adelante el transporte público y que nuclea este sindicato, y la pandemia había afectado profundamente dado que por su temor al contagio y propagación del COVID-19 se ha reducido drásticamente la utilización de los mismos. A día de hoy, el transporte personal lo podemos ver normalizado hablando en casos generales, dado de que si bien sigue vigente el uso de permisos de circulación, los controles disminuyeron drásticamente, al igual que el acceso a diversos comercios, la razón por la que también disminuyeron los controles de automóviles. Mientras tanto, el transporte público está al acceso de todos sin necesidad de excusarse como al principio de la cuarentena, por lo que podemos ver un avance positivo para todo comercio, empresa, chofer o lo que esté relacionado con el transporte. Los medios de comunicación, las agencias publicitarias y de relaciones públicas están atravesando, al igual que todas las industrias, un momento especial debido a la pandemia. Su rol, sin embargo, es vital para la población que busca información verídica sobre la nueva enfermedad que atemoriza al mundo. No se trata de una crisis como la de antes, que aparecía un producto en mal estado, un problema regulatorio o un incendio. Entonces se llamaba al de la comunicación o al de asuntos públicos y se encargaba de elaborar los mensajes, preparar los voceros, explicar los problemas y demás. No es que fuera fácil, que no lo es, pero esta no es una crisis en ese sentido.
Esta crisis impacta, sobre todo en el aporte de valor que nuestras organizaciones pueden esperar de nosotros. Todo indica que, desde el punto de vista de la reputación de esta pandemia, van a salir menos afectadas las compañías que mejor hayan trabajado su compromiso con mejorar en concreto la vida de las personas. Por eso, de las empresas con propósito pueden ser parte de una narrativa anclada realmente en el modelo de negocio o, por lo contrario, un mero claim con lindos videitos. ¿Acaso se venga una comunicación menos ligada al producto, a lo comercial, a lo marketing tradicional y, más consistente, con una rendición de cuentas sobre ese producto tan reclamado? Porque eso del propósito suena muy bien. ¿Pero qué es? Los profesionales de la comunicación y los asuntos públicos seguro tenemos algo para decir en ese punto. En especial si coincidimos en aquello del mundo nuevo en el que nos encontramos de pronto. Hay preguntas que puede ser interesante formularse en este nuevo contexto. ¿Para qué existe la organización a la que pertenecemos y qué fines persigue, más allá del lucro? ¿Cómo vamos a contarlo? Las sociedades están reclamando austeridad, traspecia, coherencia. No solo de los políticos y los gobiernos, también de las empresas. Estamos en una era en la que las compañías salían para dar mejores respuestas como empleadoras o en sus servicios. Multitaskholder es otra palabra que se usa mucho en el ámbito corporativo, pero al final, en muchos casos, el stakeholder que prima siempre es el accionista. ¿Subsistirá ese modelo de gestión? En las empresas preocupadas por su activo reputacional, el diálogo con todos los grupos de interés es crucial. Esos públicos se siguen complejizando y son cada vez más difíciles de clasificar. Lo nuevo es que estas audiencias se han vuelto más exigentes y menos pacientes, incluyendo gobiernos y reguladores. Tenemos que saber crear un método para abordar a todos a la vez, sin confundir su importancia y adaptar nuestro relato a sus expectativas sobre bases realistas. El COVID-19 nos trajo el miedo, las dudas sobre cómo será la nueva convivencia y la preocupación por nuestra salud y las de quienes nos rodean. La comunicación interna debería ser capaz de mantener los vínculos de la solidaridad entre las organizaciones, comprendiendo los temores y afianzando la cultura de la colaboración. La transparencia se debe practicar también hacia adentro.